de la Ciudad de México me voy a Nueva York con Arturo Ángel, nuestro corresponsal allá, colaborador. A ver, ¿qué tan cierto es entonces o firme está el proyecto de congresistas de aprobar el 5% de las remesas al dinero que mandan nuestros paisanos? Y la DEA está advirtiendo también una potencial alianza entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es un riesgo importante, dice. ¿Por dónde empezamos? Y hay un documento muy amplio de la DEA publicado. Adelante, Arturo Ángel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días. Saludos a todos por allá. Buen viernes. A ver, en el tema de las remesas, si quieres, porque además lo acaban de comentar también en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. A ver, solo el contexto. Esta es una iniciativa, Luis, que viene de los congresistas republicanos, ¿no? Que se les ocurrió que imponer un impuesto de 5% a las remesas que envíen todo tipo de trabajadores foráneos que estén aquí en Estados Unidos. Luis, hay que decir que de entrada eso no aplica solo a trabajadores indocumentados, ¿no? Sino cualquier tipo, incluso de trabajador que esté legalmente con visas HB1 o cualquiera de las derivaciones, ¿no? Imponerle un 5% al envío de la cantidad en dólares hacia su país de origen. Evidentemente, esto tendría una repercusión muy fuerte pues, en la India, en México, Luis, que son los principales receptores de remesas. En México estamos hablando de más de 60 mil millones de dólares que son enviados en remesas hacia México, lo cual es una entrada de dinero importantísimo. Lo ponen en la mesa los legisladores republicanos, se aprueba en uno de los comités, Luis, pero aquí hay una ruta que seguir todavía, ¿no? Porque tiene que integrarse luego, digamos que el paquete fiscal que incluye muchas otras cosas que estará discutiendo próximamente la Cámara de Representantes, Luis, y dónde se verá ya en la discusión completa de ese paquete. Muy probablemente hoy también se ha integrado, porque primero se aprobó el proyecto en una comisión, luego se tiene que integrar al paquete, lo cual seguramente va a ocurrir el día de hoy, y luego ya tendrá que avanzar al pleno de la Cámara de Representantes, que es básicamente como la Cámara de Diputados en México, que tiene, Luis, una mayoría, apenas ahí raspando, pero tiene una mayoría los republicanos, ¿no? Entonces, habría que ver de entrada si todos los republicanos están de acuerdo con eso, porque es cierto que tanto si bien se vota muchas veces en bloque, Luis, luego sí se toman también ciertas consideraciones, ¿no? En cuestión de algunos legisladores republicanos que tienen que responder. Aquí sí hay una rendición de cuentas muy fuerte de los legisladores hacia sus comunidades, y pues hay comunidades que, aunque nunca se reconoce oficialmente, Luis, tienen el activo de los trabajadores migrantes es muy importante, ¿no? Incluidos en estados del sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que ver si llegara a prosperar el asunto de la Cámara de Representantes, pues luego tendría que ir al Senado, donde ahí la mayoría es demócrata, Luis. Entonces está complicado, ¿no? No es un camino fácil el que va a tener esto, pero bueno, por lo pronto ahora está con ciertos avances. Déjame decirte que además hay otra propuesta del presidente Donald Trump, que esa todavía no se conocen los detalles públicos, pero donde él ha amagado incluso de establecer restricciones legales muy fuertes, prácticamente que prohibir que trabajadores ahí sí indocumentados puedan utilizar herramientas financieras en Estados Unidos para enviar remesas. O sea, básicamente, entiéndase, prohibir el envío de remesas a trabajadores indocumentados, lo cual sería una cosa brutal. La verdad es que hasta el momento parece más un tema de amague que otra cosa, pero bueno, han pasado cosas fuertes en estas semanas, entonces vamos a ver. Finalmente, los republicanos sostienen, Luis, que esto tiene dos objetivos. Uno, recaudatorio, que pues, evidentemente habría una recolección de recursos importante, y dos, desincentivar evidentemente la migración hacia Estados Unidos, porque finalmente la existencia de las remesas y de la posibilidad de enviar dinero, Luis, que además déjame decirte que se ha diversificado, antes comúnmente se utilizaban temas como algunas instituciones financieras o Western Union y esas cosas. Ahora hay un montón de aplicaciones aquí en Estados Unidos, en verdad, para el envío de recursos pagando un fee o una comisión, ¿no? Entonces sí hay muchas vías, lo cual también genera dudas de si el imponer una carga extra de 5%, y digo extra porque, como bien dice la presidenta, Luis, pues ya de entrada hay un impuesto que paga el patrón
pues para que castiga el salario del trabajador. Si además a eso le agregas 5%, estarías como tributando doble, además de que hay otro argumento que da México y que creo que va a ser seguramente expresado aquí por los legisladores, pues es abiertamente discriminatorio, Luz, porque no aplicaría, o sea, si eres un ciudadano estadounidense, no pasa nada, porque así lo dice la legislación, pero si eres un trabajador foráneo, sí, cuando la realidad las reglas del trabajo son las mismas, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, pero está ahí la magia, ¿no? Vamos con lo que dijo la presidenta para pasar al otro tema, si me permite. ¿Sí, Arturo? Claro. Estoy con Arturo Ángel desde Nueva York. Ojo, ese es el contexto de Estados Unidos. Y esto es lo que contestó la presidenta sobre el tema. Y voy a aprovechar para irnos a corte y volver también con Arturo. ¿Sí nos esperas, Arturo? Para volver contigo Por también. supuesto. Con Arturo Ángel, ahorita a las 8, conversatorio, mesa, análisis, debate sobre el Tribunal de Disciplina. ¿Qué es? Pues estamos ya también informando la elección al Poder Judicial, nos estamos metiendo con todo. Y la entrevista que tenemos en portada en el video podcast de los jueves, El Mundo Cambió, una candidata jueza que está destapando la red de protección y acoso sexual dentro del Poder Judicial Federal. Ya con denuncia, pero ojo, esto ya hay con denuncia, ya hay un juez denunciado de más de 100 testimonios que nos da a conocer Margarita Garzón de lo que ocurre en el Poder Judicial. Volvemos con Arturo Ángel para culminar la buena noticia, conversatorio, debate. Estamos teniendo un buen cierre de semana como siempre. Esto dijo la presidenta sobre este contexto de Estados Unidos y vuelvo con Arturo Ángel. Pasó por una comisión, el día de hoy estaría pasando por otra comisión y probablemente hacia finales de la próxima semana quieren pasarlo por la Cámara de Representantes, lo que sería el equivalente a la Cámara de Diputados en México. Y después tendría que pasar por el Senado de la República. No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, pues, las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana el embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones junto con pues distintas organizaciones connacionales que están del otro lado de la frontera, muchos, ellos se llaman mexicano-americanos, mexicano-estadounidenses que están del otro lado, para poder explicar por qué no es una buena idea esto. Además, una comisión del Senado de la República, de todos los partidos políticos, quien los va a coordinar es el embajador de México en los Estados Unidos, para que puedan hablar también con los congresistas, diciéndole que esta no es una buena idea. Nosotros haremos lo propio con el gobierno de los Estados Unidos, aunque sea una iniciativa del Congreso, y creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado. Y ahora vamos a enlazar a Gastronora con una entrevista especial a la chef Claudia López del restaurante Girasole, quien nos platicó sobre los deliciosos desayunos que están ofreciendo, un lugar lleno de sabor y encanto para comenzar el día como se debe. Vamos con esta cápsula importante con nuestra compañera y volvemos por acá en el estudio con Arturo Ángel, la entrevista también de La Buena Noticia, esta historia desde la cárcel que escribió un libro Óscar García, un empresario muy importante que nos cuenta también su historia del proceso que vivió. Volvemos. Amigos de Proyecto Puente, el día de hoy nos encontramos en Gastronora con la chef Claudia López, quien está en el área de Girasole. Claudia, qué gusto tenerte. Hola, aquí. Mucho gusto. ¿Puedes platicarnos un poquito acerca de los platillos que pueden encontrar aquí los espectadores de Proyecto Puente? Gastronora, pues somos 4 restaurantes y ahorita estamos haciendo distintas propuestas, ¿no? Podemos encontrar desde taquitos de barbacoa, caguamanta, etcétera. Pero pues yo vengo aquí a enseñarles lo que Girasole tiene para ofrecer al cliente, ¿no? Nuestro menú es el más extenso de Gastronora.
tenemos gran variedad de cosas, ¿no? Yo lo divido entre lo que es los huevos, tenemos distintos tipos de omelets, distintos tipos de paninis, tenemos la parte dulce, ¿no? Pancakes, el paneto, que es un pan francés con una salsa de amaretto, de naranja. Y tenemos cosas más tradicionales, pues que a la gente le gusta, como los chilaquiles. Aquí tenemos la propuesta de que hacemos un chamorro al horno, adobado 4 horas, que queda súper rico para agregar a cualquier platillo y agregarle cualquier proteína. Tenemos cacerolas, por ejemplo, este es de chorizo con papa, pimientos, chile toreado, etcétera. Entonces, digo, son cosas más tradicionales, pero obviamente Girasole no se quiso salir de la línea, pues, italiana, ¿no? Tenemos fritatas, los paninos, tenemos una pizzetta que tiene un huevito estrellado bien rico, prosciutto, etcétera, ¿no? Entonces, Chef, ¿y cuál es su favorito? La verdad, uno de mis favoritos es la pizzetta fiorense, uno de los omelets también bien tradicional. Ahorita estamos presentando es el bianco, que es un salteado de vegetales, salsa pomodoro con chiles. La cazuela de chorizo también es una de mis favoritas, las fritatas. Y también es uno de los favoritos, que es un panino del mismo chamorro, con queso provolone, un aderezo parmesano y arugula aliñadita así con toquecito de aceite de oliva, etcétera. Y pues muy famosos también las papas parmesanas. Sí. Y eso pues también es bien tradicional, los chilaquiles, sí. La gente la verdad nos gustan mucho. Claro. Y es también una opción. Sobre todo en los desayunos. Sí. ¿Hay alguna propuesta nueva que quieran o que vayan a hacer próximamente de platillos? Estamos ahorita trabajando primero pues en el menú original, lo estamos promoviendo para que gente lo conozca, porque Girasole normalmente pues tenemos 15 años ya de trayectoria y no estábamos en los desayunos, tenemos a partir de que empezamos aquí en Gastronora. Entonces ahorita la propuesta pues la verdad es nueva toda para nosotros, y ya poco a poco vamos a ir agregando nuevas propuestas, conociendo pues más el gusto del cliente, que nos está pidiendo, y obviamente ver el flujo de los platillos ahora, lo que sale todo. Sí, claro, y es que para gustos hay colores, ¿sí claro, o no, chef? Sí, pero aquí tienen de todo, así que vénganse a Gastronora a probar estos deliciosos platillos, ya sea dulces o salados, porque aquí los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, Claudia, muchas gracias a ustedes. Estar aquí con nosotros, y nos vemos en la próxima. Gracias a nuestra compañera Rayleigh Gastelum, excelente lugar. Arturo, gracias por esperarnos, discúlpanos, pero pues son nuestros clientes y de eso vivimos, tú lo sabes. Y además es un excelente lugar. ¿Qué viene con ese documento? Está en proyectopuente.com.mx, la DEA, advirtiendo. También hagamos un resumen por los tiempos también, vaya, es que es tanta información y aquí lo del Poder Judicial nos trae muy atiborrados. Guerra entre cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación por el control de México. La DEA revela estados donde operan criminales. Arturo. Sí, pues digamos que esta es una nueva entrega de este informe anual que tiene la DEA. Se parece, déjame decirte, bastante al del año anterior, en el sentido de decir, a ver, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación son las organizaciones criminales preponderantes en todo el hemisferio norte, oeste del mundo, ¿no? En cuestión de tráfico de drogas. Tienen ambos cárteles de operación en los 50 estados de los Estados Unidos y en todas las entidades federativas en México, ¿no? Dominan el tráfico de fentanilo, las sustancias las obtienen desde Asia, y están en alianza, dice el informe de la DEA, con bandas y con distribuidores locales, organizaciones criminales locales en Estados Unidos, con las cuales les abastecen el producto, y luego esos grupos locales, a través de redes sociales o de mensajes encriptados, los comercializan. ¿Qué alerta, por ejemplo, de lo novedoso, Luis? ¿Qué alerta la DEA? Que el conflicto que hay en el cártel de Sinaloa, ¿no? Entre los chapitos, con la gente del Mayo Zambada, sí parece estar generando, dice la DEA, de acuerdo a los informes que sus propias fuentes han recabado, una ruptura en la cúpula del cártel que puede ser aprovechada por el cártel Jalisco Nueva Generación para aliarse, muy probablemente, dice la DEA, Luis, pues con los chapitos, ¿no? En esta guerra en contra de la otra facción del cártel de los Mayos. Y entonces, dice la DEA, esto puede generar tanto una reconfiguración del panorama criminal en la región como serios riesgos para México y para Estados Unidos. Entonces, ahí pone una alerta sobre eso. También aborda el involucramiento, Luis, de
pues el de los cárteles del crimen organizado en el tráfico de pues también de combustibles, ¿no? Literalmente dice que han identificado nexos del cártel de Sinaloa, del cártel del noroeste, que antes eran los Zetas, ¿no? Con estas actividades delictivas, la conexión con operadores en los Estados Unidos también, ¿no? Para traficar el combustible. Y plantea a grandes rasgos, Luis, que si bien en el último año hubo una reducción de más o menos el 20% de las muertes en Estados Unidos por el tema de sobredosis de consumo de drogas, pues igual murieron más de 80,000 personas, ¿no? Que para ponerlo en proporción, digo, las poblaciones, la población de Estados Unidos es mucho mayor a la de México, ¿no? Pero, por ejemplo, en México tenemos prácticamente más de 30,000 personas que son asesinadas y en Estados Unidos más de 80,000 que están muriendo por el tema de sobredosis. Entonces concluye la idea que las organizaciones criminales mexicanas siguen siendo la principal amenaza, Luis, en el tema del tráfico de drogas, que ya son consideradas organizaciones terroristas, pero que es necesario continuar con un combate frontal a este tipo de organizaciones y además pues mermar algunas de sus fuentes de ingresos, ¿no? Con operativos, etcétera, etcétera. En fin, no advierte la DEA, más allá de que haya una disminución, Luis, de el número de muertes por sobredosis, que haya un debilitamiento de alguna de estas organizaciones delictivas y pues bueno, ahí hay un contexto importante para las decisiones que luego se estén tomando en este año, ¿no? Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, Arturo. Ahí está también publicado en proyectopuente.com.mx y me llama la atención. ¿Es un informe que lo publica, es anual, como dices? O sea, ¿es público? ¿Anual? Sí. Sí, es público, se desclasifica, digamos, por estas fechas cada año y siempre ahí se mapean, dice la DEA en qué estados operan las organizaciones criminales. Vienen ahí 5 o 6 mapas de los distintos grupos criminales y, en fin, lo bueno de que ya llevan varios años es que siempre se puede hacer una comparación y por eso podemos decir que pese a la llegada de Trump y pese a lo de terrorista y pese a las detenciones, pues no parece haber un debilitamiento, por lo menos, de los cárteles mexicanos según la DEA, en comparación a lo que ya se reportaba desde el año pasado, que son organizaciones criminales que operan en 40 países. Bueno, aunque va empezando, pues también esto, ¿no? Sí, tal vez todavía el debilitamiento no, pero de qué ha puesto a trabajar, ya lo hemos comentado contigo, las autoridades aquí, por lo menos, claro. Y el miedo y entrevistas canceladas y todo. Digo, el verdadero contrapeso a Morena se llama Donald Trump, Estados Unidos, hasta ahorita. Te mando un abrazo.